amigas y amigos, un gusto que nos estén acompañando nuevamente en esta nueva edición en la que le vamos a traer pues contenido de valor y a un experto en muchos y bastantes temas, sin lugar a dudas, a quien esperamos sacarle todo el jugo posible para ustedes y que puedan aprender. Está con nosotros por acá don Brian Salazar, consultor de marketing digital, consultor estratega digital y viajero, profesor, emprendedor, empresario, varias facetas. Primero agradecerte el tomar la invitación y pues, como decía, sacarte todo el provecho posible. No, más bien gracias a vos por la invitación y sí, pues aquí estamos. Hace 6 años pues me separé de las empresas en las que estaba trabajando y empecé exactamente a emprender con algunos proyectos y por ahí andamos en estas áreas, tanto en la parte de marketing digital, mucho en la parte técnica y bueno, facetas que me encantan mucho. Estoy muy metido en la parte de extracción y minería de datos y lo utilizo para varias áreas, tanto para publicidad como para marketing. Excelente. Aquí, pues tal vez, y mucha gente te conoce desde una faceta de viajero, decíamos ahí por proyectos que tenés y los vamos a estar compartiendo. Yo quería darle un giro un poquito a esto y aprovecharnos de tu conocimiento, de tu expertise y de tu rodaje para ayudar a la gente a otra cosa. ¿A qué voy? Vos capacitas, también haces consultoría para empresas, les ayudas a varias empresas, obtener datos, o sea, es una compilación bastante interesante. Si Brian Salazar tuviera hoy que estudiar algo afín a marketing digital o varias cosas, y lo decimos para la gente que no lo sabe, la persona que sale de estudiar periodismo, publicidad, administración, comunicación, mercadeo, y no sabe para dónde agarrar, pero le gusta el gusanito del marketing digital. Si ese fuera Brian Salazar, ¿por dónde te orientarías? Muy buena la pregunta. En realidad, si hubiéramos hablado de esta entrevista, la hubiéramos tenido hace algunos años, posiblemente mi respuesta fuera muy diferente a la de ahora. El detalle es que ha cambiado mucho, digamos, a nivel de tecnología. Yo digo que son como años perro, ¿verdad? Son como 7 años, digamos, en un año hay como 7 años de tecnología. Y yo normalmente le digo a la gente, bueno, primero la parte de planning, entender bien, digamos, cómo ordenar las cosas. No solamente el hecho de aprender marketing, pues todo bien, el tener los conceptos, el tener la teoría y todo lo demás, pero creo que el enfoque debería ser aprendimiento, cómo planear una estrategia como tal. Eso quiere decir que hay que aprender a ordenar el tiempo y a ordenar qué es lo que vamos a hacer. Ok, eso sería lo primero que a mí me gustaría que la gente pues empezar a realizar. Lo otro tiene que ver mucho con el mundo digital, pero definitivamente sí tiene que ver con programación. Creo que no lo mencionaste ahí, pero yo soy de programador y en mi caso se me han abierto más las puertas o he tenido mejores posibilidades en marketing digital por el hecho de conocer programación. Sé que obviamente es difícil, mucha gente pensará, mira, es que cómo voy a aprender yo programación si vengo de un esquema totalmente diferente. El detalle es que la programación ahora se convierte como el conocer un idioma nuevo. Antes, el saber inglés antes era una buena opción y ahora pues el saber de programación, y no estoy hablando del saber programación solo como para hacer sitios web, hacer aplicaciones, sino tener la comprensión o la lógica de saber cómo funciona un sitio web, entender qué hay detrás, entender lo que hay, digamos, qué hay detrás de una red social, entender lo que es, digamos, un código, un pixel, que a veces se menciona mucho en la parte de pauta, porque lo que yo he notado en los últimos años con esto es que cada vez que yo me meto en plataformas de ¿cómo se llama?, de pauta o plataformas de publicidad o de marketing, siempre hay un componente técnico, un componente de programación básico. Tengo que saber lo que es una etiqueta en un sitio web, tengo que saber qué es un selector de CSS, tengo que saber cómo hacer un tracking y entender que hay un código o una cookie que me está rastreando a mí para yo poder entender eso. Eso les va a dar, por lo menos yo lo digo con mis estudiantes, les va a dar como la fortaleza o les va a dar otra herramienta aparte del planeamiento que estamos viendo. Y sí, deberíamos ir a irnos metiendo por esa área porque nos da como esa barrita, ese añadido sobre nuestros competidores. Porque ahorita aprender digital, relativamente no voy a decir que es fácil, pero todos estamos haciendo pauta, todos estamos haciendo estrategia, todos estamos haciendo posteos. Entonces, si todos hacemos eso, ¿dónde está el factor diferenciador a la hora de ser competitivos? ¿O dónde está el factor competitivo? Nuevamente lo vamos a encontrar nuevamente en la parte técnica.
Entonces, da miedo, sí, da miedo al principio, da miedo exactamente cuando se aprende un idioma nuevo. Digamos, al principio uno dice, ¿será que lo aprendo? Sí, sí se puede aprender, digamos, es viable aprender, es fácil para una persona que se mete de lleno en esto aprender un enfoque técnico a nivel de marketing. Y esto va a otro tema que tiene que ver con el hecho de que nuestras profesiones van cambiando. Me acuerdo cuando hablábamos de community manager y era solamente community manager y después se transformó a social media content y demás. ¿Por qué? Porque va evolucionando. Nuestro mercado también va evolucionando. Ya van a haber plataformas de automatización, porque también hablamos de marketing automation, van a haber plataformas de automatización que van a hacer ese trabajo que ya hacemos actualmente, que es el de postear y todo lo demás. Ya, curiosamente, nosotros mismos programamos esos posteos, hacemos programación de posteos, eso es de cierta forma automatizado. Y si hubiera alguien que puede hacer copies y que pudiera hacer digamos, ese tipo de desarrollos, sencillamente ya nos reemplazarían. Entonces, ¿dónde entra el componente de nosotros para las nuevas profesiones? En el componente técnico. Por lo menos así lo he notado yo con la experiencia que tengo. Y la gente que viene de comunicación, de marketing, etcétera, por lo general esa es la traba, donde se menciona pixel, por ejemplo, pixel es... O código, exactamente. Etiqueta y es también pues perderle un poco el miedo. Sí, sí, a mí me pasa mucho exactamente. Siempre hay como una cuestión al cambio, porque yo vengo de comunicación, ¿cómo voy a aprender yo programación? Es lo mismo que yo digo, ya yo soy español nativo, ya me van a enseñar un idioma nuevo, es lo mismo, siempre va a haber una brecha a ese cambio, ¿verdad? Ahora es lo que hay que entender, que sí hay que conocer de eso. Mucho hay que saber interpretar que no estoy aprendiendo programación para hacer aplicaciones y sitios web, estoy aprendiendo el área técnica para saber cómo funcionan las cosas y qué debo yo pedir, tener el criterio suficiente para tener personal a mi cargo, para que yo pueda decir, mira, sí, es que el pixel no está funcionando. Aunque yo no sepa exactamente, digamos, cómo es que se instala o conozca yo el lenguaje de JavaScript o HTML o todo lo demás, sino que sencillamente yo tengo el criterio suficiente para poder pedir cambios y saber que las cosas están bien hechas. Profundidad y criterio, a fin de cuentas. Exactamente, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir a mí tener y lo digo porque a mí me sale mucho trabajo como consultor, donde tienen su agencia, tienen su creativo, tienen demás, pero le falta el componente técnico. Ahora sí, mucha gente también me dice, Brian, pero ¿por qué no contratan un desarrollador? Es que el desarrollador no tiene el componente de marketing. Y un desarrollador, ahorita el desarrollador tiene, por decir así, una alta demanda. Entonces a él no le compete si quiere aprender marketing o no, porque, perdón, hay que decirlo, gana muy bien. Entonces a él no le interesa si sabe de marketing o no, pero yo como marketero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Digamos, o como persona que está trabajando en la parte de marketing, yo sí ver cómo amplío yo mi conocimiento para levantar un poquito más la barra sobre mis colegas. Mis colegas todos van a saber lo que son las 4Ps, lo que es estrategia, cómo hacer pauta. Pero si yo sé hacer pauta, no sé, a nivel de remarketing, porque sé hacer un pixel con un evento, literalmente subís la barra un poquito. Y si haces otro montón de cosas, cuando ves la plataforma, normalmente las plataformas esas son desarrolladas por desarrolladores. Entonces hay un componente técnico. Ese componente técnico es el que hay que aprender a asimilar. Y sí, es difícil, no voy a mentir. Tiene una curva de aprendizaje alta. Pero es la dicha. Al ser una curva de aprendizaje alta, quiere decir que yo como profesional me llego a cotizar mucho más alto sobre mis competidores. Entonces ya no soy uno más del montón. Y eso a mí me ha pasado a nivel de los últimos años en los que he estado, que sí, yo estoy en marketing, pero tengo un componente técnico que me hace sobresalir sobre los demás. Entonces me permite sencillamente conseguir algún tipo de cliente y no estar en un modelo de, como estamos todos, lo que yo llamo la estrategia del océano azul, en un mar rojo, donde todos hacemos posteos, donde todos hacemos estrategia, todo bien, no tiene nada malo. Pero todo el mundo hace también lo mismo. ¿Cómo hago para destacar? Y dejemos incluso el tema de destacar de los demás, que es muy importante, pero démosle un giro a otra cuestión, a los resultados reales que le podemos llevar al cliente, a la empresa, al emprendimiento, a quien sea. Eso es muy interesante. El concepto creativo tiene que estar, pero si usted está con un cliente y como todo eso tiene un componente técnico y el componente técnico es medible y lo que se mide se puede mejorar, se puede cambiar, es muy tangible. Por lo menos en mi caso particular, que tuve oportunidad de haber trabajado para agencias de publicidad y más, a veces el concepto creativo es muy chivo, es bonito, hay que hacerlo porque hay que hacer presencia y todo lo demás, pero no era tan tangible a nivel de números. Pero cuando vos le hablas a un cliente de números,
le hablas casi que en el mismo idioma. Puede venir con su concepto creativo, hermoso, precioso y todo lo demás, pero en el momento que vos le pones un componente de números, donde él vea crecimiento, donde vea esto, normalmente el cliente va a estar muy, digamos, muy satisfecho con el trabajo que vos estás haciendo. Y eso lo digo porque a mí me pasa mucho, digamos, llego y como es tan tangible, como es medible, lo puedo ver, digamos, un estado inicial y un estado final, y puedo ver que el estado final sencillamente es mejor que el estado obviamente inicial, pues sencillamente el cliente queda satisfecho. Lo agradece. Exactamente, lo agradece. ¿Y qué va a pasar? Me va a contratar. A mí me pasa que a veces yo finalizo el contrato y demás y me dicen, entonces, ¿qué haces? Ya todo funciona perfecto. ¿Y qué hacemos? ¿No? Entonces, porque los números están funcionando. Lo más que puede hacer es que haya recomendación. La persona o sigue trabajando con uno o te recomienda. Y también, te corto con esto que me parece importante. O a fin de cuentas, si no va bien, a fin de cuentas, por lo menos los números me permiten saber dónde no va bien en el funnel, en la estrategia que yo tenga para ver dónde ajustamos. Exactamente. Qué interesante, porque no todo es color de rosa, ¿verdad? No todo son los números para arriba. Pero también es bueno saber que los números van para abajo. Te da una noción de que cuál es el estado de la empresa o la estrategia que está en ese momento y solucionarla. Lo mismo que, digamos, el típico cliché, si, digamos, la medición me permite a mí, mejora. Entonces, yo puedo saber un diagnóstico. Hay gente que dice, no quiero estrategia, quiero un diagnóstico. Y en el diagnóstico se dan cuenta de que ellos tenían la percepción, que eso normalmente, por eso te digo, a mí me encanta mucho la parte de datos. ¿Por qué? Porque me quita ese estigma, por decirlo así, o ese sesgo de percepción. Sino que veo que la empresa, antes yo pensaba que la empresa estaba aquí. Cuando hago el diagnóstico, chicos, no, la empresa estaba aquí. ¿Cómo? Sí, estamos mal. Eso quiere decir que tenemos que hacer accionables para llegar al número que habíamos considerado y empezar a mejorar. Pero sí, definitivamente, el hablar de datos, creo que hay un término ahorita nuevo de moda, que realmente se llama Data-Driven Decision Making, que es toma de decisiones basada en datos. Ya no es sencillamente llegar y decir, vamos a hacer una campaña. No. Hagamos una investigación, revisemos qué sacamos, insights y demás, para poder basar nuestras decisiones basadas en datos. En vez de tener una reunión donde nos sentamos a ver no sé qué, un gráfico, eso es tener conocimiento de los datos. Pero basarse en tomar decisiones basadas en datos es agarrar esos números y que los números sean los que nos guíen a nosotros a nivel de planeación o estrategia. A veces solo los vemos y eso, curiosamente, hay 4 etapas a nivel de Data Driven Decision Making, que son, en la tercera etapa es cuando la gente conoce los datos, los ve, porque siempre en las reuniones los presentan y ponen esos Exceles todos bonitos y todo lo demás. Pero en realidad las decisiones las estamos tomando realmente sobre esos datos, o esos datos lo único que los dicen son los resultados. Decime si lo que voy a decir es correcto o no. Tal vez a veces vemos las estadísticas, pero las estadísticas no nos sirven para nada. Lo que nos sirve es la analítica. Lo que hacemos con esas estadísticas y con esos números. Exactamente, es que hay un montón de procesos, ¿verdad? Las estadísticas, como vos mencionás, ya nos dicen exactamente qué puede pasar, qué está pasando y demás, pero hay que ser más analistas, como vos mencionás, hay que ser más analítico, ¿verdad? Y los datos por sí solos no valen nada. Yo siempre le digo a la gente, a mí me encanta, yo trabajo en datos, pero un dato no dice nada. 10,000 no dice nada. 10,000 ventas en el mes de junio tampoco dice nada. 10,000 ventas en el mes de junio, que fueron las más bajas durante un año, sí, me da conocimiento. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para que esas 10,000 ventas del mes de junio, que posiblemente proyecte para el siguiente año, qué voy a hacer en ese momento? Y ahí es donde viene la toma de decisiones. Creo que el proceso es la acción. Hay que hacer como el doer, ¿verdad? Hay que empezar de una vez, accionar, pero no sobre mi supuesto, no sobre lo que yo pienso, porque eso es un sesgo de formación profesional. Yo nuevamente creo que conozco mi negocio, pero cuando lo leo a nivel de números, yo pretendo que es así porque yo los adapto a mi entorno. Pero nos damos cuenta de que afuera a veces dicen, ¿por qué no funciona? Afuera es diferente. Y curiosamente en marketing sucede mucho. A nivel de colegas en Costa Rica sí podemos saber, no sé, podemos ser unos 1,500, unos 2,000, unos 5,000. Y aún así somos una muestra así chiquita. Por eso es que estamos en una burbuja gremial. Yo siempre digo, hacemos marketing para nosotros mismos. Deberíamos hacer marketing para la gente, no para nosotros. Nosotros sí sabemos los conceptos de las 4 P's y todo el asunto y cuáles son las redes y Facebook y todo. No, tenemos que hacer marketing para gente que consume esas redes, que no tiene el conocimiento técnico que tenemos nosotros. Eso, y lo hacemos o lo mal hacemos incluso a todos los niveles. Por ejemplo, no sé, a veces decidimos, mira, tengo un restaurante y le voy a abrir Twitter porque a mí me encanta Twitter. Y la decisión se va por eso y luego, no, es que eso de Twitter no sirve. Y pues resulta que tu público no está ahí. Exacto. Entonces a todo tipo. Y tal vez para cerrar,
relacionado a esto último que estamos hablando, podríamos decir que entonces otra de las profesiones, otro de los campos, porque es difícil indicarlo bajo una profesión, un nombre de profesión, es también todo el tema de esa persona analítica, esa persona, qué sé yo, ese estadístico que pueda ayudar en la empresa a la toma de decisiones, porque hay muchas empresas que el día a día se las lleva, nos lleva, y cómo hacemos para tener pues alguien que esté ahí con calma para ayudarnos a eso, a estas personas también que hablábamos, no solo es programación, no solo es esto, también veo un espacio ahí. Sí, normalmente el término es Business Intelligence, o yo le llamo también Marketing de Inteligencia. Tiene que haber una persona, un profesional que tiene que conocer, como dicen, la gran imagen, ¿verdad? El big picture, digamos, tiene que entenderlo, verlo completo y ver cómo tomar las decisiones basado en eso, ¿verdad? No solamente desde el área de la toma de datos, sino exactamente qué hacer y qué oportunidades hay a nivel de negocio, digamos, a nivel de en qué red, en qué canal lo pongo. No voy a meterlo en Twitter porque no lo voy a poner en Twitter. Mucha gente a mí me ha dicho, con alguno de mis negocios, Brian, ¿por qué no estás en Instagram? Digo, no, porque ahorita mi población la tengo en Facebook. Pero en Instagram estás perdiendo gente. Sí, lo estoy perdiendo, pero ahorita no tengo, digamos, el personal para meterlo en esa red. No me voy a meter en todas las redes porque no lo voy a hacer, porque ahorita no tengo la capacidad o sencillamente me estoy enfocando todavía en un nicho que ni siquiera he acabado. ¿Para qué voy a tratar de abarcar algo si al final no puedo abarcarlo? Entonces prefiero enfocarme, como dicen, sacarle el jugo a la red en la que estoy, y en un momento cuando necesite es muy probable que migre a otras redes. Yo lo menciono a veces, es un tema de recursos, plata, tiempo y conocimiento. De plata no hablemos porque nunca hay, entonces no es problema, ¿verdad? Eso es la de menos, pero si yo no tengo el tiempo, por más que tengas el conocimiento, pues lo que terminarías es agarrando el mismo post de Facebook, poniéndolo en todo lado. Y no tiene sentido, digamos, estarías haciendo la misma comunicación en diferentes redes. Y sabemos que cada red, como yo le digo, no es lo mismo un posteo en Facebook, donde tenemos un timeline donde la gente consume día a día, a Instagram, que es un poquito más inspiracional, o a TikTok, como estábamos hablando. No es lo mismo, son componentes totalmente diferentes que tenemos que obviamente ir incluyendo en cada red. Twitter es diferente, el microblogging es una cuestión de conversación. Tenés una persona vigente 24/7 para que esté activa por si llega a pasar algo, para que no nos pase como marcas, no sé, bueno, por marcas que han sucedido que pasan ese real time y no saben cómo reaccionar porque en la red ni la conocen. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Entonces, como dicen, calladito más bonito, ¿verdad? Mejor, porque si no sabes cómo actuar, mejor no metas la pata, ¿verdad? Okay. Qué rápido pasa el tiempo cuando la pasamos bien. Vamos a cortar por acá, en este momento, la primera parte de la entrevista con Brian Salazar. Recuerden, y está muy interesante, tenemos segunda entrega, así que estén atentos porque con Brian vamos a seguir aprovechándolo sobre otro tema, todo el conocimiento y el rodaje que él tiene. Brian, agradecerte hasta acá, pero nos vemos en una segunda entrega. Buenísimo, gracias Diego.